Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Estaremos ministrando una palabra donde se forman los valientes. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendiendo que cada palabra de la palabra de Dios escrita tiene un propósito en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Quién llegó donde este sacerdote Ahimelech? David. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó? Hay veces que llegamos solos. Hay veces que estamos solos y es necesario. A veces es necesario que tengamos ese tiempo en nuestras vidas donde nos encontramos solos. A veces necesitamos estar en esa soledad. Y David llegó solo. Y me llama mucho la atención que David llega solo, pero llega solo no físicamente, solamente, sin arma, sin espada, sin escudo, sin nada. David llega solo. Y quiero hacerte un poquito algo de contexto para que entienda mejor. David estuvo en palacio. ¿Cuántos saben que Dios utiliza recursos, diseños para llevarte a palacio? David es ungido por Samuel, pero siendo un muchacho es ungido Samuel, y él pudo haber dicho, su padre, sus hermanos: ¿y de qué vale que venga un profeta a ungir a este muchacho? Porque David era un muchacho. Algunos dicen que tenían 13, otros dicen que tenían 15, 16, creo que no pasaba de esa edad. ¿De qué le servía a David, a este muchacho, que lo ungieran como rey, si siendo un muchacho, cómo iba a llegar a palacio? Y probablemente sus hermanos y él mismo se diría: ¿cómo voy yo a llegar a palacio? O sea, es como que yo diga ahora mismo: ¿cómo puedo llegar yo al palacio y ver al presidente? O sea, ¿bajo qué medio? ¿A través de quién? Pero cuando Dios levanta un plan, cuando Dios da una promesa, se cumple, aún sea a través de un plan del enemigo. Porque David estaba en su tiempo, ¿verdad?, de trabajo y de entrega con el Señor allá detrás en el campo, aun cuando había sido ungido. Tenía una característica y sabía tocar el arpa. Y dice la palabra que un espíritu malo le llegó a Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey. Saúl era el rey. David era un muchacho, pero voy a leerle en Primera de Samuel 16, 18 cómo veía el hombre a David. ¿Quién era el rey? Y David, un muchacho que había sido ungido. Pero llegó este espíritu malo a Saúl y fue el plan perfecto de Dios para llevar a David a palacio. Y dicen en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 18, uno de sus sirvientes le dijo ¿a quién? Le dijo a Saúl. Cuando Saúl tenía su situación, yo quiero que usted sea gráfico y se imagine a Saúl que no podía dormir, angustiado, siendo un rey. ¿Cómo un rey puede gobernar si ni siquiera puede dormir? ¿Cómo puedes ministrar la palabra de Dios si por las noches no duermes? Porque estás siendo atormentado o atormentado o visitado o visitada por espíritus malos. Esa era la condición de Saúl. Pero dice cómo el hombre describe a David.
Dice, uno de sus sirvientes le dijo, yo conozco a uno de los hijos de Yeset, el de Belén, toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte, aguerrido y además es prudente cuando habla y muy apuesto, y el Señor está con él. ¡Ay! ¡Wow! ¿Cómo el hombre veía a David? Y si ese era el hombre, ¿cómo lo veía Dios? ¿Cuántas características, cualidades hermosas tenía este muchacho? Tocaba bien el arpa, pero no era un buen músico solamente. Porque ¿cuántos saben que David no fue a la escuela de Harvard a estudiar arpa? No fue a ningún instituto reconocido a estudiar arpa. Fue a la escuela del reino. Fue a la escuela del reino, en la intimidad del reino, que le enseñó a estudiar, que le enseñó a manejar, que le enseñó las notas musicales más hermosas que el cielo se podían tocar. Eran sonidos tan especiales, capaz de ahuyentar a los demonios. Déjenme decirle que la mejor enseñanza para los instrumentos te la muestra el Espíritu Santo, te la enseña, como se la enseñó a David. Cualidades como que tocaba el arpa, era valiente, diga valiente. Era fuerte, era aguerrido, no se detenía. Era prudente a su forma de hablar. Con ese vocabulario no se llega a palacio. Ay. Un hombre aguerrido y un hombre de buen parecer y de prudente al hablar. Hay gente que no entra a palacio con esa boquita que tienen, con ese mal hablar. Porque hablan pim pum el mundo, con las mismas palabras. Y con ese hablar no se entra a palacio. Así que empiece por ahí anotando. Empiece ahí anotando, porque el Señor va a mostrar muchas cosas en nosotros en esta mañana. Amén. Pero ¿quién era David para Dios? Si eso era para los hombres. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo podemos ver entre otros pasajes. Cité el de Hechos, capítulo 13, verso 22. Cuando Pablo hablaba de esta manera, dice, cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey, ¿a quién? A David, de quien dijo, ¿quién dijo? ¿Quién fue que dijo? ¿Y de quién dijo? Entonces era como Dios pensaba de David. Y dice David, de quien dijo, me agrada David, el hijo de Yesé, porque sé que él cumplirá los planes que tengo. Le agradaba el corazón de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y porque hacía la voluntad de Dios. Otra cosa que tenía David era que fue ungido por cuerno, no por redoma como ungieron a Samuel, porque la redoma ungía por el hombre, pero por cuerno lo unge Dios. Dice en primera de Samuel 16, en su primera parte de este verso, dice, Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite de unción, ¿verdad? Era un aceite dedicado para ungir a David. Y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Aquí como que David se pareciera a José. Lo único que quien recibía los sueños solamente era José. Aquí David fue hecho delante de sus hermanos. No tuvo que contárselo, porque los hermanos de José se burlaban de José. Aquí ellos tuvieron que decir, ajá, pero mira, lo están ungiendo rey. ¿Rey de quién? Este ni a palacio llega.
inmediatamente empezó el mismo problema humano. Empezaron los apagasueños, empezaron los que se molestaban, empezaron los que dicen, oye, que rey de quién, será rey de las ovejas, será el rey de los leones y rey de los osos, ahí atrás donde tú te la pasas peleando con ellos. No sabemos todas las cosas que de repente y burla que recibió David, pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y usted sabe que un corazón de esta magnitud no se deja mover por nimiedades. ¿Cuánto usted lo sabe? Revise su corazón si las nimiedades lo está moviendo a usted. Dios le dice una cosa y el hombre le dice otra, y usted le está creyendo más al diablo que a Dios. Revise su corazón. El corazón que Dios ama y que un corazón que le cree a Dios no se anda moviendo por tontería, ni por cualquier profecía que no se sabe de dónde viene. Es un corazón que escucha la voz de Dios. Es un corazón firme a pesar de la tormenta. Aleluya. Tenía el Espíritu de Dios, estaba sobre él. Desde el día que David fue ungido con el cuerno, con este aceite, dice la palabra que el Espíritu vino sobre él y no se apartó de David. Dice en el mismo verso 16, pero en su segunda parte de Primera de Samuel, dice: a partir de este día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso Samuel regresó a Ramá. O sea que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que fue ungido con cuerno. Y era un hombre, un muchacho en ese entonces, ¿verdad? Pero con el carácter de un hombre, porque tenía una vida bien apegada a Dios. Y también era un muchacho que tenía el Espíritu de Dios sobre él. Cualidades importantes, ¿verdad que sí? ¿Me está siguiendo? Y entonces, ¿cómo es posible que él llegara solo con estas cualidades, tanto para el hombre como para Dios? Sin embargo, llegó solo. David llegó solo. Un hombre conforme al corazón de Dios llegó solo. Un hombre ungido por cuerno llegó solo. Un hombre que tenía el Espíritu Santo sobre él llegó solo. Llegó solo. ¿Y cómo llegó David? Además de solo, huyendo, triste, perseguido, confundido, menospreciado, rechazado. David estaba siendo perseguido por Saúl. Dios lo lleva a palacio a tocar el arpa para que Saúl se calmara y pudiera dormir. Pero no solamente el llegar a palacio, empezaron a destacarse en él las cualidades de guerrero, y tomó un lugar importante en palacio. De tal manera que la gente decía: Samuel mató a su 1000 y David a su 10,000. Ya era aclamado, empezó a tener fama, empezó a tener el carisma, tenía el carisma. ¿Cuántos saben que el carisma te abre la puerta, pero el carácter es que te mantiene dentro de ella? El carisma le abrió la puerta al palacio, pero necesitaba el carácter para mantenerse dentro de palacio. Muchos te podrán abrir la puerta, y hay puertas que se te abren. Cuidado, que si no tienes el carácter no vas a mantenerte dentro. Aleluya. Así que David llegó a palacio tocando bonito, ungido, con unción, con palabra profética, con hermosura, valiente, esforzado, aguerrido, con fama, con carisma, con gracia.
Yo no sé a quién Dios le está hablando, porque hay gente que cree que porque tiene eso se va a mantener en palacio. Ay, siento a Dios, siento la palabra revelada de Dios. Hay gente que tiene todo eso y cree que se va a mantener en palacio, pero el Señor te viene a decir: si no forma el carácter de Dios, vas a salir de palacio. Aleluya. Y salió David porque se levantó un espíritu de celo en Saúl y llegó hasta tal punto, considerándolo su hijo, porque para Saúl David también fue un hijo. Se sentó a la mesa del rey, comió los manjares del rey, vivía en palacio, porque Saúl lo tomó, lo escuchó y dijo: papá David, vengo a decirte que me lo llevo para palacio, lo adopto como hijo y me quedo con él allá. Así que David se sentaba a la mesa con el rey y comía los manjares del rey. Pero ¿sabes qué? Un día David tuvo que salir corriendo porque el rey lo quería matar. Y salió tan apresurado que ni siquiera una espada se pudo llevar, excepto la capa que le entregó Jonatán cuando le avisó que tenía que irse porque Saúl lo iba a matar. ¿Cuántos saben que aun cuando tú estás solo, Dios manda un aliado que te cubra? Cuando tú estás solo y te sientes solo, prácticamente como si se sintieras derrotado, hay intercesores orando por ti. Hay gente que te está levantando los brazos. Hay gente que Dios lo está levantando a las 3 de la mañana. Oh, yo te lo puedo decir. De personas que me llamaban y me decían: yo, el Señor viviendo fuera del país, me decían: el Señor me levanta todos los días a orar por usted. Y Jonatán cubrió a David. Aleluya. Así que David salió corriendo, huyendo, triste, abandonado. ¿Sabe qué? De un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Un hombre que estaba en palacio y de repente se encuentra entre montes y desierto, sin nada. Sin comida, sin espada, sin buena cama, buenas música, con todo lo que tenía, sin fama, todo. ¿Cuántos saben que para dar el salto al propósito de Dios hay que dejarlo todo? Hay veces el Señor te lo quita todo para darte lo que Él quiere darte. Lo pierde todo. Y salió David sin nada, lleno de tristeza, rechazado, menospreciado, huyendo, confundido. Pero Señor, a lo mejor decía: wow, y tú que me ungiste, me llevaste al palacio y ahora me sacas como un pordiosero, como un ladrón, como un mendigo, como uno al que lo persiguen. Tenía que estar confundido. Pero yo sé lo que tú me dijiste. Me diste la victoria ante el gigante. Y ahora este gigante que es más chiquito, no lo puedo vencer. Porque hay momentos en que Dios tiene que permitir esas cosas en nuestras vidas para formar el carácter de Cristo en nosotros. David no estaba listo para reinar.
tenía las condiciones que mencionamos, pero le faltaba cosas importantes para cumplir el propósito de Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana. No le está hablando al que no vino, no le está hablando al que no está aquí, le está hablando a ustedes que están aquí, porque habló a mi corazón y a los que nos miran por los medios sociales. Hay personas que necesitan llegar a esta situación para que Dios forme el carácter de Cristo en ellos. Y entonces colocarnos nuevamente en palacio, para que lo que te mantiene dentro es el carácter, no el carisma. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Gloria, gloria a Dios. David tuvo que dejar su comodidad, su palacio, las aclamaciones, los logros, todo, sus armas físicas, sus amigos, todo. Y se convierte de repente en un perseguido de su propio padre, porque Saúl era un padre para David y siempre lo fue. Y entonces pasa lo que pasó en Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Y dice así, ¿lo tienen por favor? Se quedan en Samuel, ustedes van a estar, nos vamos a mover en Samuel, en Primera de Samuel y algo llegamos a Segunda de Samuel. Dice, David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulán. Diga, la cueva de Adulán. La cueva de Adulán. David sale del palacio, va donde este rey Ahimelech y luego se va a la cueva de Adulán. La cueva de Adulán, Adulán significa refugio, significa fortaleza, significa también provisión o recurso provisional, ¿verdad? Algo como a una ayuda que es momentánea, una ayuda provisional. Déjeme decirle que la cueva de Adulán no es una ayuda permanente. Hay algunos que se metieron en la cueva y todavía no salen. Y el Señor te dice hoy, la cueva es provisional, no permanente. Es que te has acomodado en la cueva y es tiempo de salir de la cueva. Tú ves que los muchachos saben improvisar. Aleluya. Así que Adulán, la cueva de Adulán es un refugio provisional. Es una ayuda provisional. ¿Me están siguiendo? Y dice la palabra en el mismo verso que estoy, en el verso 1 del capítulo 22 de Primera de Samuel, cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Dice el verso 2, y lo supo también mucha gente. Pero ¿cuáles fueron la gente que lo supieron? Gente afligida y otros con muchas deudas, opresa de gran amargura. Y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Mire, David llega triste, pudo estar hasta amargado, momentáneo, rechazado, combatido, débil, confundido. Y entonces llega a una cueva y se mete como un refugio a buscar del Señor. Porque dijimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo vamos a ver por la palabra. Y resulta que viene la familia. Hay veces en esos momentos que ni a la familia queremos porque vienen a reclamarnos. Encima, por haber pasado por donde Ahimelech, cuando fue denunciado por amigos de él que estaban ahí, lo denunciaron con Saúl y Saúl mató a todos los profetas. Y él se sentía culpable de eso también.
Y que venga la familia a echarte más culpa. Ahora hasta nosotros nos van a matar. ¿Por qué fue lo que hiciste, muchacho? Y empieza la familia quizá, ¿verdad?, a crearle presión. Pero encima de todo eso, que vengan los endeudados, que vengan los que estaban adeudados, que vengan los amargados y se metan contigo en la cueva. ¿Usted se imagina? Cualquiera de nosotros diría, pero Dios mío, ¿y entonces a cuántas más me vas a mandar? Yo no quiero a nada, yo no quiero a nadie, yo lo que quiero es consuelo para mi alma, pudiéramos decir. Y ahora entonces, ¿qué voy a hacer yo con toda esta gente amargada? Pero dice la palabra que eran 400 que se agregaron. Aleluya. ¿Cuántos saben que la cueva de Adulán es un refugio para las pruebas? La cueva de Adulán es un refugio para aprendizaje. La cueva de Adulán sirve para crecimiento. La cueva de Adulán es un lugar donde Dios saca lo tuyo y pone lo de Él. La cueva de Adulán, Satanás y sus demonios la van a usar en contra tuya. Pero Dios la va a convertir en un lugar para sacar lo mejor de ti. ¿Cuántos saben que la cueva de Adulán puede convertirte en una persona amargada, triste, rebelde y quejona? O puede convertirte en una persona madura, fuerte y valiente. Tú decides. La cueva de Adulán te puede cambiar la vida o te la puede destruir para siempre. ¿Qué decidió David? ¿Echarse a quejarse? A decir, pero cuánta injusticia. Si he sido amigo, he peleado por ello, he puesto mi vida, he sacado mi espada y he matado por mi gente. Y mi padre Saúl, al que he servido de bendición, ahora me busca para matarme. O te sienta a llorarle a los demonios, o te levanta a sanar tu corazón y a sanar a todo aquello que están en peores condiciones de que tú estás. En la cueva puede ver a través de los ojos carnales y puede morir de la pereza en el intento. O pueden ver a través de los ojos de Dios y ver lo que Dios ve. Yo no sé en qué cueva está. No sé en qué tamaño, de qué tamaño es tu cueva. Tampoco sé qué tan oscura está tu cueva. Pero vengo a decirte que esa cueva de Adulán te puede cambiar la vida o te puede dejar en la pereza. Tú decides. Tenemos un hombre conforme al corazón de Dios que tomó decisiones importantes en esa cueva. Llegó con dolor, llegó con tristeza. ¿Y cómo podemos probar que David estaba triste? Vamos a ver el Salmo 142, fue el salmo que David escribió cuando estaba en la cueva de Adulán. El Salmo 142. Aquí en mi Biblia, en esta Reina Valera, te dice: masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. El Salmo 142 y el Salmo 57 fueron dos salmos que él escribió en la cueva. Y mira lo que dice, mira cómo hablaba su alma,
Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Aquellos que están en la cueva, aquellos que están en situaciones, aquellos que están en angustia, aquellos que están en desesperación, aquellos que están en espera, aquellos que están esperando la provisión, aquellos que están esperando la respuesta, aquellos que están esperando la bendición. Este es un salmo para usted orarle al Señor. Salmo 143. Estoy en el verso 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi posición en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Y de qué estaba rodeado él? No era precisamente de justo, pero David llamaba las cosas que no eran como si fueran, y llamaba a aquellos endeudados, a aquellos amargados como justos, y dijo, me van a rodear los justos. Él hablaba la palabra profética. Él no se quedó en la amargura, él no se quedó en la queja, él no se quedó en el desaliento. Él se levantó, aleluya, y habló su alma clamando al Dios de su esperanza. Y declaraba y reiteraba, tú me serás propicio. Tú me serás propicio. No me vas a dejar en la cueva, no me vas a dejar en la tristeza, no me vas a dejar en vergüenza. A mí me ungieron con cuerno y voy a llegar a palacio, porque no seré avergonzado. Levántate y resplandece, que la cueva no es para quedarte, es para formar a los valientes. Aleluya. Igual fue el Salmo 57, un salmo de clamor al Dios de la fidelidad, al Dios que habla una sola palabra, al Dios que derribó al gigante. Y David sabía que el impulso de la piedra no iba a tumbar el gigante si el Espíritu Santo no estaba ahí. David estaba convencido. Si hay algo que caracterizó a David, era la convicción. David siempre fue convencido de lo que Dios iba a hacer en su vida. Hay una diferencia entre confiar y estar convencido. Cuando usted confía, el siguiente paso es a la convicción. La convicción no mira estatura, la convicción no mira situación, la convicción no mira tormenta. La convicción cree que es, será y punto. David estaba convencido de que él iba a reinar en Israel, aun cuando estaba en la cueva de Adulán y podía perecer en cualquier momento. David aprendió en la cueva a confiar y esperar. David aprendió en la cueva a confiar y esperar. Y es bueno que tú anotes estas cualidades o estas características, vamos a decir mejor, que necesitas aprender para que salga de la cueva. Algunos ya tienen mucho tiempo en la cueva y es porque no han hecho lo correcto. Hay algunos que acaban de entrar, hay otros que están a punto de entrar, hay otros que están camino a la cueva. Pero déjame decirte, la cueva representa procesos.
Los procesos te llevan a niveles más altos o te llevan a los niveles más bajos. Tú avanzas proféticamente o retrocedes proféticamente también. Va a depender de cómo tú te comportes cuando estás en la cueva. David supo confiar y supo esperar, porque había algo que se estaba formando en él para entonces recibir la bendición. Hay gente que están siendo formados en su carácter, pero ¿sabes qué? Se han desesperado, no han aprendido a esperar, se han desesperado y han desviado su mirada, la han puesto en otro lugar porque han dejado de confiar y están caminando hacia atrás en vez de hacia adelante. Es necesario, mi alma te alaba, Señor. Es necesario para avanzar. Hay un momento en que te tienes que parar. No sé si tú entendiste. Es importante para avanzar al siguiente nivel. Hay un momento en que te vas a parar para recibir lo que es tu armadura, para recibir tu equipaje, para poder entrar al siguiente nivel. Ahora, ¿qué hace en ese punto donde tienes que pararte? Empieza a desconfiar, empiezas a desesperarte y retrasa el paso al siguiente nivel. Porque hay dos cosas que puedes hacer cuando entra en tu parada: o avanza o retrocede, o avanza o retrocede. Hay que avanzar, pero para avanzar hay que saber confiar y esperar. Y te lo pruebo por la palabra, porque en ese tiempo de dificultad que hizo David, buscó a Dios. Escribió el Salmo 152 y el 142 y el Salmo 57. Buscó el rostro de Dios. Y además que dice en Primera de Samuel, capítulo 22, verso 3. Te dije que te quedara ahí en Primera de Samuel. Capítulo 22, verso 3. Mira lo que dice. Entonces David salió de allí y se fue a Mizpa de Moab y le dijo al rey de ese lugar: te ruego que reciba a mi padre y a mi madre y los proteja. ¿Qué estaba haciendo David? Llevando a sus padres a un lugar de protección, porque sabía que lo buscaban para matarlo y habían matado a los profetas por causa de él. Simplemente porque Ahimelech, en vez de avisar al rey, ayudó a David y le dio la espada de Goliat que estaba guardada, con la que él le cortó la cabeza justamente a Goliat. Recuerdan que David no tenía espada cuando mató a Goliat. Con la misma espada de Goliat, David le cortó la cabeza a Goliat. Pero esa espada estaba guardada para el momento preciso, el día justo y la hora acordada en el cielo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, pero hay una espada poderosa. Ay, ay, ay. Hay gente que le van a cambiar la espada, porque hay una espada que está guardada para la hora justa, el momento preciso y el día exacto. Esa espada es la espada de un gigante. Esa espada es capaz de cortarle la cabeza a los gigantes. El Señor cambia tu espada. El Señor te dio espada, pero hoy va a cambiar tu espada por una espada que mata gigantes. ¡Hey! Santo. Mi alma te alaba, Señor. Y dice: te ruego que reciba a mi padre y mi madre y los protejas hasta que yo sepa qué Dios va a hacer conmigo. Ve que era un hombre que aprendió a esperar y a confiar hasta que yo sepa.
O sea, yo voy a estar en la cueva de Adulán, formando a esos hombres que están amargados. Voy a estar sanando su corazón, porque es lo que Dios quiso en este momento. Dios me sacó de mi comodidad, Dios me sacó de los manjares, Dios me sacó de palacio, me sacó de la fama, y ahora me puso a sanar los corazones, a los endeudados, a los enlutados, a los amargados. Ese es el tiempo de la parada de David, para que accionara en Dios y cumpliera el propósito. Era el tiempo de sanar a las personas y esperar lo que Dios iba a hacer. Aún estuviera comiendo codornices, cazando aves, aleluya, y cocinándose su propia comida. Era el tiempo de la parada de David. ¿Sabe qué otra cosa aprendió David en la cueva? A tener compasión. A tenerle compasión a las personas. Por esos 400 que vinieron tan cargados y mucho más cargados que él tuvo compasión de ellos. Le dedicó tiempo. Se entregó a ellos. Se entregó a ayudarlo. Hay gente que está en la cueva y solamente piensa en su problema. Hay gente que está en la cueva y solo se concentra en su necesidad. Hay gente que está en la cueva y solo se concentra en su queja y se olvida que es tiempo para darle a otro, para dejar de mí, para dar a otro. ¿Sabes por qué? Porque la cueva, las puertas de la cueva no son grandes, ¿verdad que sí? Las puertas de la cueva son estrechas y tú no puedes entrar con el carruaje, tú no puedes entrar con la fama, tú no puedes entrar con todo lo que tú tienes. Tienes que dejarlo afuera, tienes que soltarlo todo, tienes que ir, decirle: Señor, heme aquí, tal como tú quieres. Sin nada, me despojo de mi pasado, me despojo de mi paradigma, me despojo de mi intelecto, me despojo de lo grande que yo creo que soy, me despojo del orgullo que se irá a la tierra, me despojo, suelto lo que tú quieres que suelte, porque con el orgullo, con ese alto concepto que tienes de ti, no vas a entrar al palacio. A la cueva se entra sin nada y se sale con un batallón de 400 valientes. A la cueva se entra sin nada, pero se sale con un batallón de 400 valientes. Cuando en la cueva te olvidas de ti y entonces empieza a tener compasión, a enseñar a los que te necesitan, a enseñarle de lo mismo que tú viviste, de tu proceso, a sacar personas del hoyo donde tú estuviste. Empieza a sacarlo, empieza a sanarlo, empieza a ayudarlo. Entonces Dios te entrega un batallón con 400 valientes. En vez de tener resentimiento por Abner, que fue quien lo chivateó con Saúl, en vez de quedarse en quien te dijo, en vez de dejar de estar hablando de los hermanos cuando estás en un proceso y estarte quejando del que te hizo lo que te hizo, de estar mirando al hermano o al amigo o al compañero o a mamá o a papá o al compañero de trabajo o al compañero de ministerio. Como hizo David, concéntrese en lo que tiene que hacer en la cueva. Esa fue la actitud correcta que tuvo David. Por eso, cuando aprendió compasión, entonces pudo establecer el valor en él. Porque el valor viene a través de la compasión. Fue otra de las cosas que aprendió David en la cueva. No solo a tener compasión, sino a tener valor. Aleluya. David tuvo amor, tuvo compasión, tuvo misericordia.
Y ellos, dice la palabra, que lo hicieron su jefe. Y lo hicieron jefe de su primer batallón de 400 hombres valientes. ¿Sabes cómo le llamaban a los hombres de David? Los valientes de David. Salió con 400 y antes de los 7 años, al margen mayor de 7 años, ya se había triplicado muchísimas veces la cantidad de hombres con la que salió de la cueva de Adulán. Su ejército se hizo grande porque como fue fiel en lo poco, Dios lo puso en lo mucho. Si no eres fiel en lo poco, no vas a tenerlo mucho. Tienes que aprender a ser fiel en lo poco. Fue una de las cosas que aprendió David, a ser fiel con lo que tengo, a ser fiel en mi diezmo, a serle fiel a Dios en el ministerio que me puso, a serle fiel a Dios en lo que me mandó a hacer. Dios me mandó a adorar, Dios me mandó a servir, Dios me mandó a evangelizar. Entonces deje de estar viendo lo que usted no tiene. Valore lo que tiene, que Dios lo va a poner más allá de lo que usted está viendo. Si Dios te da un carro, un carrito, y tú no lo valoras, no te va a poner en el Mercedes-Benz o en la jipeta que tú estás esperando. Si no eres agradecido y valora la casita que Dios te dio, no te va a poner en la casa grande donde tú quieres vivir. Y aun cuando tú no quieras vivir en una casa grande y te conformas con la chiquita que tienes, le das el valor y agradece a Dios, Dios te va a poner en la que tú ni siquiera soñaste. Siempre da más de lo que le pide, y te lo digo por experiencia. Porque uno aprende a conformarse, o más bien no a conformarse con lo poco, no, sino a aceptar lo que Dios te da con gratitud, con gozo y con esmero. Y Dios te va a poner en el lugar que tú estás esperando. Si nosotros no valoramos la congregación donde estamos, olvídate que no te va a poner donde tú estás pensando, porque te vas a convertir en un caminante de iglesia en iglesia, y te viene el espíritu del caminante y está dando vuelta en las... ¿Sabe la gente que está dando vuelta en el desierto y cree que se le está teniendo en mucho? Cree que está comiendo con la cuchara grande y lo que está comiendo es con el cuchillo. Ay. ¿Sabe que hay gente que lo que está comiendo con el cuchillo cuando puede comer con el cucharón? Actitud, cambio, transformación, hacer lo que Dios quiere que hagamos cuando estamos en la cueva. Aleluya. Y algo que David aprendió en la cueva fue a formar el carácter. Fue a formar el carácter de Cristo en él. ¡Wow! Sale de palacio porque no tenía el carácter formado. Y mira cómo lo podemos ver, para que veas el carácter que David formó en la cueva. Ese es el carácter que Dios quiere que tú formes en la cueva. Aleluya. Dice Primera de Samuel capítulo 24. Primera de Samuel capítulo 24. Hay un poquito más del 22. Verso 5. Y dice, lo voy a leer rápido. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal. Verso 6, y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. Hay gente que ni siquiera en la iglesia tiene capacidad de tener el carácter para no tocar al ángel de la iglesia, al ungido, a la cabeza de la iglesia. Y en cualquier momento es tan fácil hablar del pastor, hablar de la pastora y pisotear el manto profético que tiene. Y David, un hombre que estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo. ¿O usted cree que Saúl lo estaba buscando para hacerle cuento?
O para decirle, pero hijo mío, vamos a ver si cambiamos la situación. No, solamente porque a Ahimelech no le dijo y le avisó, lo mató a su familia y mató a toditos los profetas. Entonces dice el verso 8, pero David, 7, y con estas palabras, con el 7, estoy en el 7. Con estas palabras David reprendió a sus hombres y no le permitió hacerle ningún daño al rey. Cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. ¿Sabes qué? Hay veces que los que están a tu alrededor te dicen que hagas cosas y te lo cogen como excusa. Estos hombres le dijeron a David, oye, Dios te lo entregó en la mano, este es tu momento, ahora acaba con él. Y David les reprendió, dice la palabra. Y dice el verso 8, pero David salió detrás del rey y una vez afuera gritó de manera que Saúl lo oyera: mi señor y rey. Saúl volvió la mirada y vio que David de rodillas, hello, eso significa humillación, aprendió el carácter, la humillación. ¿Quién era que quería matar a quién? Saúl a David. ¿Y quién fue que se arrodilló? David se le arrodilló a Saúl y le dijo de rodillas, ay, y con el rostro inclinado en actitud de reverencia, en actitud de honra. Honre para que reciba honra. Porque hay un principio, hay una ley que dice que lo que siembre será lo que vas a cosechar. Lo que el hombre sembrara, eso mismo va a cosechar. Es un principio, es una ley que no se debe violentar, porque ahí entra el principio y la ley de la honra. ¿Me está siguiendo? Dice, y el rostro inclinado en actitud de reverencia le decía: ¿por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Verso 10, comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos allí adentro de la cueva. Mis hombres me insistían para que te matara, pero yo te perdoné. Pues me dije, no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque mi Dios lo consagró como rey. Eso se llama carácter. Mira, Padre mío, ¿cómo le dijo? Padre mío, estaba honrando a su padre. Tenía un corazón que cumplía el principio de honrar padre y madre. La primera ley que no debemos violentar: honrar padre y madre. Amén. Le dijo: Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me vengue de ti, pero yo nunca levantaré mi mano contra ti. Ni mi mano, ni mi boca, ni mi intención, ni mi mala intención. Nunca la levantaré contra el ungido de Jehová. Ay, ay, ay. Verso 14, ¿a quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Se sigue humillando. Sigue la humillación. Cuando tú te humillas tú mismo, nadie te va a humillar. ¿Sabe a quién humillan? Aquellos que se enaltecen por sí mismos. Pero cuando nosotros humillamos, nadie nos va a humillar, porque dice la palabra que un corazón humilde no lo va a rechazar Dios. Dice el 15, que el Señor sea juez. Bueno, el 16, cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: ¿acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Empezó a recibir el primer reconocimiento: hijo mío. Y en ese momento Saúl lloró. Hubo un quebrantamiento.
Cuando tú formas el carácter de Dios, tus enemigos son quebrantados. Ay, ay, ay. 17, y enseguida dijo: tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad, mientras que yo te he tratado mal. Cuando tú formes el carácter de Dios en tu vida, tus enemigos reconocen lo justo que hay en ti. Tus mismos enemigos te van a reconocer y te van a exaltar. Y todavía tengo más. Aleluya. Y dice: hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque el Señor me puso en tu mano y no me mataste. Y dice el verso 19, atiende aquí: ¿quién pudiendo matar a su enemigo le deja ir sano y salvo? Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Tus enemigos te van a bendecir. Tus enemigos te van a bendecir. Dale un aplauso de júbilo, dale un aplauso a Cristo. Tus enemigos te van a bendecir. Y no solo te van a bendecir con la palabra, te van a bendecir con las finanzas, te van a bendecir con lo material, te van a bendecir porque te van a posicionar. Tus enemigos te posicionan, tus enemigos te posicionan, tus mismos enemigos te devuelven lo que te quitaron y te posicionan en un mejor lugar. Lo inesperado, lo por encima y nos allá tú harás. Espero lo esperado. Santo. Lo inesperado, lo por encima y nos allá tú harás. Oye esta, oye el 20. Esta fue. ¡Fua! Dice el 20: yo entiendo que tú vas a ser rey de Israel. Lo declaró, lo posicionó y lo estableció como rey. Y cuando David salió, no dijo: y es que tú no me vas a ser rey ahora que salí del palacio y me meto en una cueva. Y David estaba confundido. Y entonces, ¿y para qué me ungiste con cuernos? Y ahora me sacaste de palacio. ¿Podré yo reinar desde una cueva? En la misma cueva, en el mismo lugar, en el mismo territorio, Él lo establece como rey de Israel y lo establece rey. ¿Y sabes qué? Saúl tenía otro hijo, ¿verdad que sí? Tenía Jonatán. ¿No sería Jonatán el que tenía que ser rey? Es el orden. Pero ¿sabes qué? Cuando cambias el carácter, se cambian los diseños humanos. El diseño humano era que Jonatán fuera el rey, pero el mismo rey declara a David como rey de Israel. Yo no sé si tú estás entendiendo. Yo no sé si tú te estás apoderando. Yo no sé si te estás apropiando de esta palabra. Pero Dios quiere que forme tu carácter en esta cueva. Dios quiere que forme el carácter de Cristo en esta cueva. Aleluya. Y dijo más: y que bajo tu mando el reino de Israel sea firme y estable. No, tú tenías que gritar: gloria a Dios. Ese carácter que estás formando en esa cueva va a hacer que tus enemigos establezcan tu reinado. Pero no solo establecerlo, sino que será estable. Será estable y será firme. ¿Sabe lo que significa firme y estable? Que nadie lo mueve. ¿Sabe lo que significa firme y estable? Que nadie lo cambia. ¿Sabe lo que significa firme y estable? Que nadie te lo quita, nadie te lo roba, nadie te quita del lugar donde Dios te posicionó. Porque en esa cueva formaste el carácter de Cristo. Aleluya. Y cuando sales de la cueva, ¿qué va a suceder? Cuando dejes de ver, ¿en qué momento vas a salir de la cueva más bien?
Porque sabes que vas a salir con los 400 valientes, ¿verdad? Con tu batallón. Pero ¿cómo vas a salir? ¿Cuándo vas a salir? Vas a salir cuando dejes de ver tu situación más grande que al Dios al que tú adoras. Cuando empieces a ver a Dios, el Dios de tu creación, el Dios de la fidelidad, el Dios de la misericordia, cuando empieces a ver lo más grande que tu situación, entonces estarás saliendo de la cueva. Porque ya no vas a ver el problema, vas a ver al Dios del problema. Y el Dios del problema es más grande que tu problema. Empezarás a ver tu problema pequeñito. Cuando deje de usar tus propios diseños y deje que Dios empiece a diseñar por ti. Ay, ay, ay. Deja que Dios moldee tu vida. Deja que Dios le dé forma. Deja que Dios diseñe por ti. Deja que sea Dios que te entregue, no lo busque. ¿Por qué estás buscando tanto? Te dice el Señor. Es que lo que tengo para ti ya lo he diseñado. Es que lo que tengo para ti ya lo he formado, dice el Señor. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero el Señor trae a mi corazón y le dice: veo mujeres jóvenes que el Señor le está diciendo: lo que estás esperando, ya lo diseñé para ti, ya lo tengo formado. Te he dejado en esta parada en lo que me estás pidiendo y estás deseando, porque quiero entregarte algo bueno, te quiero entregar lo mejor, lo estoy formando para ti. Hay varones que Dios está formando para entregarse a las jóvenes que esperan el esposo de su vida. Hay esposas que están siendo formadas para entregárselo a aquellos varones que esperan a sus esposas. Hay trabajo, hay diseño, hay cosas, casa, carro, vehículo que Dios está formando y diseñando para entregarlo. Dios está entregando. Dios está listando corazones, porque ya tiene canasta con nombre de lo que estás pidiendo. Dice: porque yo lo limpio, yo lo formo y yo te lo entrego. Y dice el Señor: ¿por qué lo busca? ¿Por qué lo anhela? ¿Por qué sigue buscando en lugar equivocado cuando soy yo que lo tengo en mis manos? Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Vas a salir de la cueva cuando tu fe sea fortalecida, cuando tu fe sea formada. Hay cosas que Dios entrega y te sacan de la cueva, pero te van a poner a volver a la cueva. Dios nunca te va a dar nada que te haga regresar a la cueva. Dios nunca te va a entregar una bendición que te lleve de vuelta a la cueva. Cuando tu fe sea fortalecida, ¿sabes algo? Dios, Jesús, es nuestro abogado en el cielo. ¿Y sabe lo que Dios pide por nosotros? Que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe no mengüe. Mira cómo le dijo a Pedro en Hebreo 11:6. Bueno, en Lucas, pero antes en Hebreo 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Aleluya. En Lucas 22:31, Él le dijo a Pedro, a los discípulos, con Pedro a la cabeza:
Lucas 22, versos 31 y 32. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, zarandearlo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmarlo a tus hermanos. Es lo que le dice a Pedro. Yo estoy orando para que tu fe sea fortalecida, porque luego tú se lo dirás a tus hermanos y lo ayudarás también a que su fe no mengüe. ¿Sabes por qué? Porque cuando la fe mengua en la cueva, empiezas a ir hacia atrás, no hacia la puerta de la cueva. Por eso la fe tiene que ser fortalecida para salir de la cueva. Amén. Cuando te pares afuera de tu tormenta y deje que Dios sea el Dios de tu tormenta. Párate afuera de la tormenta, porque Dios es que se encarga de tu tormenta. Dios sabe que sin dolor no hay ganador. Hay que sufrir, hay que recibir dolor para tener un ganador. Hay algunas cosas que tienes que hacer en la cueva. En la cueva tienes que perdonar, como hizo David. En la cueva tienes que dejar los miedos. Muchos saben lo que tienen y hacia dónde deben ir. Muchos saben el llamado, muchos tienen la visión, pero sus miedos no los dejan avanzar. En la cueva tenemos que dejar los miedos. En la cueva tienes que aprender a amar a tus enemigos, no a los buenos, no a los amigos, a los enemigos de tu alma, a los enemigos, a los que te ponen piedra de tropiezo, aquellos que tú no te van a decir lo que a ti te gustaría oír, te van a decir también lo que a ti te conviene oír. A esos también tienes que amarlo. Tienes que creer. En la cueva tienes que aprender a creer. En la cueva tienes que dejar el orgullo. En la cueva tienes que sanar tu alma. En la cueva tienes que dejar de vendar tu alma y sanarla. Son dos cosas diferentes. Hay muchos que vendan el alma, pero no la sanan. Y las vendas solo tapan el dolor, la ocultan debajo de una curita, debajo de una gasa. ¿Verdad que sí, doctora? Pero dice el Señor, no es que la vende, es que la sane. No es que la vende, es que la sana. Hay gente que cree que va a engañar a Dios y empieza a perdonar. Y perdona y venda la herida. El Señor te dice, perdona y sana la herida. Perdona y sana la herida. Porque de las cuevas salieron 400 valientes. Y esos valientes son los que tú vas a sacar cuando salga de la cueva. Amén. Habían 3 hombres que salieron de las cuevas. De esos 400 habían 3. Le llamaban los 3 valientes de David. Fueron aguerridos. Fueron decididos. Y voy a mencionarte uno de ellos solamente. Y eso está en 2 de Samuel, capítulo 23, verso. Voy a ir directamente al 10. Le seguía, aquí está hablando de los 3 valientes. Estoy en 2 de Samuel. Dice que el segundo, el que le seguía, ¿verdad? Después del primero, el que le seguía era Eleazar. ¿Están conmigo? Eleazar le seguía. Se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Aquel día el Señor le dio una gran victoria y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín. Aquí los israelitas habían tenido miedo y se habían apartado, pero Eleazar se quedó con David. Ese era uno de los valientes, de los 3 valientes, porque cuando las cosas se ponen difíciles en la iglesia, cuando la congregación se la zarandean como a trigo, solo los valientes se quedan con el rey.
Solo los valientes dicen: yo voy a luchar a su lado, yo voy a sostener sus brazos. Y Eleazar era uno de esos valientes. Y cuando todos se fueron, él se quedó con David y empezó a pelear. Y dice la palabra, aquí hubieron 2 milagros. Él peleó hasta el cansancio. Dice la palabra que él se mantuvo peleando. Ese fue el primer milagro. Dios le mantuvo y le repuso las fuerzas para él seguir peleando. Y el segundo milagro fue que le pegó la espada en la mano. Usted se imagina, con la mano pegada a la espada, no había que cómo caérsele cuando los que estaban peleando con él le peleaban, mas ellos se le caía la espada, pero a Eleazar se le quedaba la espada en la mano. Y el Señor te dice: esa espada que te entregué hoy, te la voy a pegar en la mano, porque le vas a cortar la cabeza y no te vas a cansar. Te voy a pegar la espada en la mano, porque vas a pelear por tu esposo, porque vas a pelear por tu familia, porque vas a pelear por el ministerio, porque vas a pelear por mis propósitos, porque vas a pelear por mis diseños, y no se te caerá la espada, porque te la pego en la mano. ¿Tú sabías que los problemas te tumban tu espada? Los apagasueños te tumban la espada. Las situaciones te tumban la espada. Las tormentas te tumban la espada. Pero el Señor te dice: te pego la espada. Te pego la espada. Te pego la espada. Te pego la espada. Porque no se te va a caer. Vas a pelear hasta el cansancio. Pero ¿sabes qué? La espada no se cae.